Recordemos que la clase pasada, en sí estuvimos casi toda una clase hablando de una parábola, ¿cierto? Hablando de la parábola acerca de el sembrador, ¿no? Estos cuatro caminos que son tan importantes en nuestras vidas y que definitivamente en algún momento nosotros hemos pasado por ellos. Casi siempre cuando yo escuchaba esa parábola del sembrador, en la iglesia cristiana, bueno, a nivel doctrinal cristiano se enseña como si fuera muy alejado de nosotros, ¿cierto? Como si no nos correspondiera a nosotros y nos dicen nosotros tenemos que ser ese terreno fértil, tenemos que ser esto, pero no nos dan ese indicio de que cada uno de nosotros también hemos pasado por esto y que estamos luchando a diario, si no es cada rato, si no es cada momento con tratar de permanecer en en el terreno fértil, en que no venga un afán del mundo, una piedrecita y me empiece a desviar y yo prefiera coger los afanes del mundo o que preciso venga alguna tempestad, alguna situación difícil y me empiece a mover y me empiece a quitar de donde debo estar, ¿no? O simplemente dejo pasar ciertas palabras, ciertas cosas que el Eterno me dice y esa palabra es perdida, el maligno se la lleva y yo quedo igual que antes, ¿no? Entonces, esas cosas a veces es importante tenerlas porque pues el permanecer en un terreno, necesitamos de Dios para que Él vaya quitando las piedritas, vaya quitando los espinos, vaya quitando esas maticas que salen, ¿cierto? Y por eso Él es el sembrador, Él es ese labrador que está trabajando con cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros nos toca es dejarnos trabajar y dejar que nosotros realmente podamos ser ese terreno bueno para la obra de Él, ¿no? Eso en resumen sería más o menos lo que vimos toda la clase pasada. Definitivamente la clase pasada aprendimos mucho más, vimos el porqué de las parábolas, ¿no? Las parábolas no son simplemente para mostrar o para definir ciertos aspectos o para mostrar una verdad totalmente oculta y que nadie la entienda. No es ese aspecto, sino que es tratar de pasarlo en el lenguaje más coloquial para que lo podamos entender, ¿sí? Y es casi siempre cuando yo les hago la referencia o les pongo ejemplos muy vívidos de un padre con el niño, del esposo con la esposa o al contrario. Entonces, ustedes tienen imágenes y pueden entender muy fácil. ¿Por qué? Porque es el día a día de cada nosotros, ¿cierto? Para esa época, el día a día era el trabajar en la agricultura, en la ganadería, era estar en todo este aspecto y eso es casi esto son parábolas que se le dan a la gente del campo, ¿sí? Una gente del campo sabe que es la siembra, sabe que es la siega, sabe que es la cosecha, sabe por qué se tiene que sembrar el fruto y va a entender ciertos aspectos que muy posiblemente nosotros pasamos por alto, ¿sí? Eso es algo muy bonito acerca de esto. Y vamos a empezar a ver hoy, ¿sí? Lo que es acerca de la parábola de la cizaña y el trigo, o el trigo y la cizaña. Bueno, ahí ya como lo encuentren, ¿no? Y en esta parábola vamos a ver lo siguiente. Y esto lo encontramos en Mateo 13, versículo 24 al 30, ¿sí? Y vamos a ver algo muy importante acerca de esta parábola, acerca del trigo y la cizaña, ¿sí? Que es muy bonita, de la cual se está refiriendo, vuelvo y les digo, la clase pasada les dije, esto es como empezar desde un momento el cómo preparar nuestras vidas, el cómo mantenernos en nuestro camino y después el Eterno nos va a dar puntadas hasta el momento en que va a llegar el juicio. Sí, es como un lineamiento
en el cual va a hacer este tipo de cosas, donde va a mostrar, si acá ya nos mostró cómo nosotros debemos de permanecer recogiendo y recibiendo la palabra, ¿cierto? Y almacenándola en nuestros corazones, poniéndola en práctica, que eso es lo que sería hacer de buena tierra. Ya acá en la parábola de del trigo y la cizaña, vamos a ver algo muy importante. Ahí es qué nos va a diferenciar del resto de las semillas, ¿sí? Y esto es lo que va a decir. Dice, les refiero a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. O sea, se complementa con lo que está diciendo ¿dónde? En la anterior, ¿no? ¿Quién es el buen hombre? Yeshua, que sembró su semilla en donde en buena tierra, no en tierra de pedregales, no en tierra de espinos, no al lado del camino, ¿cierto? Sino en buena tierra. Esto nos lleva a la parábola que vimos anteriormente y dice en su campo, ahorita vamos a ir entendiendo qué significa campo o a qué está hablando. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Una pregunta, ¿esto lo vimos la clase pasada? Solecito, ¿me confirmas, porfa? Yo tengo como que sí vimos una parte de esta parábola. Bueno, igual Nos la vamos quedamos a retomar el, porque el creo que que nos guarda, faltó el que guarda, terminarla, ¿cierto? el que guarda la palabra en Juan, primera de Juan 2 del 4 al 6. Ahí nos quedamos. Entonces espera, reviso acá porque sí, ahorita leyéndola yo dije, no, ya la vi. Nos dice también lo que es Teshuvá. Dame un segundo porque si no estamos repitiendo lo mismo, pues no, no quedaría bien. Nos dice varios salmos que hablan de que es una delicia los mandamientos. Dice el 26, y cuando salió ya la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y acá esta parábola es muy indispensable, ¿sí? Debido a lo que vamos a ver a lo largo de este estudio, ¿sí? Ya más o menos en dónde quedamos. Bueno, entonces si recordamos, esta parábola hace referencia a qué? A aquellos que realmente van a ser o van a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Decir, no todos cristianos, evangélicos, gentiles, bueno, todo lo del mundo no vamos a entrar al reino de los cielos. Necesitamos tener ciertas características para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cómo vamos a saber si realmente somos del reino de los cielos? Dando un buen fruto, ¿cierto? Y esto lo vimos la clase pasada con el fruto que quiere decir que hacer lo que Yeshua nos dice. ¿Qué dijo Yeshua? Si permanecen en mí, darán mucho fruto. Entonces, bueno, yo tengo que permanecer en él y al permanecer en él, pues voy a empezar a dar esos frutos que debo dar. Incluso Yeshua también llegó a decir en muchas de sus enseñanzas, dijo, el que me ama guarda los mandamientos. Entonces, parte de ese fruto es que empezar a guardar los mandatos, seguir lo que Dios me estaba pidiendo a lo largo de las escrituras. Otros de los frutos que debemos empezar a mostrar son los frutos del Espíritu Santo, los que habla Pablo en su carta Primera de Corintios, si no estoy mal. Si no me corrigen, creo que en Gálatas también habla algo de esto.
Y pues, ¿cuáles frutos? El amor, la paciencia, la benignidad, la misericordia, la templanza, bueno, todas estas cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de estar manejando siempre y de estar trabajando, ¿cierto? Por eso es que el fruto empieza por la obediencia. Si yo amo a Dios, y esto es algo que siempre lo vamos a ver, y es que si yo hago de acuerdo a lo que Yeshua hizo, Yeshua qué hizo, obedeció las palabras del Padre, ¿cierto? No hizo y no fue conforme a lo que él pensó, sino anduvo de acuerdo a las palabras del Padre. Dijo, yo tengo como mandato hacer lo que mi Padre me dijo. Entonces ahora yo tengo que hacer lo que él me está diciendo y ese es el ejemplo que él nos dio. Entonces, ¿cuáles palabras eran las del Padre? Lo que está en la Torá y lo que está en los profetas, ¿sí? Por eso en Santiago, Santiago nos dice que así también la fe, si no tiene obras, es que es muerta por sí misma, ¿no? Esto está en Santiago 2:17. Voy un poquito rápido porque ya hay cosas que ya vimos, lo explicamos la clase pasada, ya más o menos sé dónde nos quedamos, entonces por eso voy un poquito así más rápido. Entonces, si nosotros vemos los frutos de obediencia, son qué frutos dignos de arrepentimiento. Y esto muy bien lo decía Juan. Juan le decía a la gente, venga, ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que por ser linaje, no piensen que por tener la sangre de X o Y persona, o por lo menos nosotros que estamos al otro lado del charco, por así decirlo, o al otro lado del mundo, eh, por decir que mi padre es cristiano, por decir que mi padre obedece a Dios, yo ya soy salva. No, ¿cierto? Eso era lo que Juan le estaba diciendo. Cada uno tiene que seguir las pisadas de Abraham. Cada uno tiene que seguir las pisadas de Yeshua. No cada uno hacer lo que bien nos parece, ¿no? Sino hacer que frutos dignos de arrepentimiento. Y recordamos que ese arrepentimiento pues tiene que ver con Techuvá, lo que nos indica el retorno, lo que nosotros tenemos que volver a las escrituras, a esas sendas antiguas de las que habla Jeremías, ¿cierto? Y esas sendas antiguas, ¿qué es? A los pasos de Abraham, a los pasos de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, ¿cierto? Y de los grandes personajes que vemos a lo largo de la historia, como David, Moisés, bueno, muchos más que ahorita no se me vienen a la cabeza, ¿listo? Y entonces, ¿de cuáles leyes estaba hablando David y de cuáles leyes él se deleitó? Lo dijo muy bien en su Salmo 119. Vengan a mí tus misericordias para que viva por tu ley, porque tu ley es mi delicia, ¿cierto? Tu ley me apasiona, tu ley allí voy a estar plenamente bien, ¿no? Y a eso es a lo que nosotros tenemos que estar siempre, que las escrituras sean nuestra delicia, que sea algo en el que yo me sumerja y olvide todo lo que tengo a mi alrededor, porque es una delicia. También es la luz, ¿sí? Y por eso dice en otro verso, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi caminar, ¿no? Es la que me dirige, es la que va guiando el camino y me va mostrando si voy a meterme en un hueco o no, ¿cierto? Desde que yo esté en las escrituras, me va a decir, mira, pilas, porque ese hueco está muy hondo y allá quedas clavado, difícil de salir, ¿cierto? Por eso en el verso 103 también nos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Si a ustedes les gusta la miel, muy posiblemente así mismo van a poder comparar las palabras del Eterno. Va a ser muchos más dulces las palabras del Eterno, las promesas de Él, que la miel, ¿no? Esto es algo muy bonito y en el Salmos 19 también nos habla mucho acerca de la ley y dice, la ley del Eterno es perfecta que convierte el alma. Es testimonio, el testimonio del Eterno es fiel que hace sabio al sencillo, ¿no? Si nosotros permanecemos en las escrituras, en lo que Dios nos dijo, pues de lógico que vamos a empezar a hacer ¿qué?
sabios, ¿no? Vamos a empezar a estar de acuerdo a lo que el Eterno nos dijo. Y eso lo sigue diciendo en verso más adelante, donde dice los mandatos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. ¿Por qué alumbra los ojos? Porque es luz, porque me va guiando realmente a la verdad, ¿no? Estamos andando correctamente a lo que Dios nos está mostrando, ¿sí? Y esto lo podemos ver y sigue diciendo, el temor del Eterno es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos. O sea, todos los juicios, todo lo que el Eterno nos está mostrando son justos. Él ve y pone al esclavo y si nosotros miramos las leyes del Shabbat, incluso hasta el esclavo tenía que descansar. Incluso hasta la persona más humilde tenía derecho a un día de reposo, tenía derecho a un día de descanso. Hasta el animal, ¿sí? Y eso en algo en Dios, y si nosotros nos ponemos a mirar en otro pueblo, en otro, que trabajen hasta que se agoten y si es posible que mueran hasta el punto de llegar a trabajar, ¿no? Entonces, imagínense esas leyes que Dios puso son mucho más justas que incluso las que ponemos nosotros como hombres. Por eso dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la miel de que destila del panal. Son mucho más dulces. Así debemos de deleitarnos, ¿no? Eso es lo que debería implicar realmente los frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Entonces, si empezamos retomando y empezamos haciendo la voluntad del Eterno, pues de lógico que tarde o temprano empezaremos a dar esos frutos. ¿Por qué? Porque permanecemos en Dios, porque permanecemos en lo que Él nos está diciendo, no en lo que yo pienso, creo o digo, sino en lo que Él realmente me está diciendo, ¿sí? No estamos haciendo las cosas por hacerlas, sino que realmente vamos a estar de acuerdo a lo que dice la Torá, ¿no? Listo, y eso lo vimos también en Juan 8:46, que dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y acá Yeshua estaba hablando muy bien. Estaba diciendo, venga, ustedes dicen que yo estoy quebrantando, pues bueno, díganme qué es lo que yo estoy quebrantando, ¿sí? ¿Quién me dice que yo estoy transgrediendo las escrituras? ¿Qué dice? Y sigue diciendo, pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Sí? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué no sois de Dios? Porque a veces dejamos las palabras a un lado de Dios y no escuchamos lo que Él nos está diciendo porque nos olvidamos definitivamente de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Por eso, si nosotros queremos ser discípulos de Yeshua, ¿qué tenemos que hacer? Andar como Él anduvo, ser como Ahí Él nos, ser. ahí nos Dime, quedamos, Solecito. ahí fue donde nos quedamos, Aquí, en este listo. verso. Ajá. Vale, sí, entonces sí voy bien, ya más o menos sé por dónde voy. Bueno, entonces acá Ujú. ya le pauso al acelerador y le doy más despacio. Entonces, si vemos el ser dignos de arrepentimiento y el andar realmente como el Eterno nos lo pide, ¿no? Es andar como Yeshua lo dice, ¿no? Y recordemos lo que dice Primera de Juan 2:4 al 6, ¿no? ¿Qué nos dice? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque esto sabemos que estamos con él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
porque dice que verdaderamente se nos ha perfeccionado el amor de Dios, porque Yeshua nos mostró un amor que no es común para nosotros, ¿sí? ¿Quién de nosotros es capaz de amar a aquel que te escupe, a aquel que te da un puño, a aquel que te latiga? Es difícil hacerlo porque lo primero que nosotros vamos a sentir es ¿qué? Rechazo, ¿sí? Vamos a empezar a guardar odio por esa persona que nos lastimó, que nos afligió, ¿sí? Y eso es algo que Yeshua hizo todo lo opuesto. Yeshua perdonó y antes oró y le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, ¿cierto? Y dijo, no, 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 ven, ten cuidado, perdónalos porque ellos realmente no saben lo que estaban haciendo, ¿sí? Y ruega para que los perdone, ¿no? Y eso realmente algo que es para nosotros es difícil de aceptar eso. ¿Cómo es que yo tengo que perdonar a aquel que me lastimó? ¿Cómo es que yo tengo que hacer o darle o mostrarle cariño a esta persona cuando me hizo tanto daño, cuando me lastimó tanto, ¿no? Antes yo lo que yo quiero es desquitarme, tengo una ansias de desquitarme, ¿sí? Por eso cogen lo que dice en la Torá de que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, pero no lo toman tal cual como lo dice en retribución, si él me quitó un ojo, yo le quito uno, no, sino que definitivamente lo dicen que, ah, me pegó, me dejó este morado, pues ahora yo le dejo todo el cuerpo morado, ¿sí? O me hizo esta maldad y yo le hago una, pero que no se le vaya a olvidar, ¿sí? En eso es lo que Dios no nos llama, ¿sí? Y no nos llama a ser oso, ¿sí? Nos llama a que vivamos de acuerdo a lo que Yeshua anduvo, de acuerdo a lo que él mostró. Y un texto muy bonito donde Yeshua llama la atención a los líderes religiosos, pero con amor, con compasión, con misericordia, ¿sí? Les muestra, y esto lo vemos en Mateo 23, ¿sí? Donde vemos ciertas contradicciones y donde Yeshua le aclara ciertos puntos que a mí me parece muy importante verlos, escucharlos, porque podemos entender mucho lo que estaba explicando Yeshua y lo que quiere explicarnos Yeshua acá con ser trigo, con ser aquellos que dan buen fruto. Listo, y vamos a ver este video para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Si vemos, es un pasaje siempre un poquito duro, porque pues Yeshua realmente les estaba insultando de una manera no con odio, no con rabia, sino le estaba exhortando con amor. ¿M? Y aunque les estaba diciendo palabras duras, les estaba diciendo muchas cosas en las que ellos estaban enfocadas, ¿sí? Donde por lo menos cuando dice ahí que tenían y decían que si juráis por el oro, pues del templo, pues estaban haciendo y eso les costaba, pero si juraban por el templo, no, cuando realmente es lo mismo. Jurar por el templo es lo mismo que jurar por el oro del templo, porque el templo es el que santifica el oro, porque está entrando en los atrios de Dios, está entrando en la presencia de Dios. Por eso Él les hace esa pregunta, ¿será que qué es mayor, el templo o el oro? ¿Sí? Y cosas así por el estilo, por lo menos también con las ofrendas, les da y les dice, venga, ustedes diezman en eneldo todo lo que es de grano para esa época, pero dejan a un lado la misericordia, la bondad, lo que realmente Dios estableció en las escrituras, y por eso les dice, es que lo uno es igual de importante que lo otro, no hay que dejar hacer ciertas cosas. Ya cuando lleguemos a ese capítulo, vamos a entender muchas otras, que él está hablando acerca de esas tradiciones de hombre que se ponen por encima de lo que Dios estableció, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar qué fue lo que Dios estableció, qué es lo que Él dice que yo debo hacer y qué no. Porque hay cosas que muy posiblemente las puedo hacer porque son buenas, porque
son didácticas, como las dos velas, como el vino, como muchas otras cosas que realmente no están en las escrituras, ¿sí? Por lo menos en las escrituras no habla de que en Shabbat yo tengo que recibir el Shabbat con vino y pan, no habla de eso, ¿sí? En cuanto a Shabbat, no estoy diciendo en otras festividades, ¿listo? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que mirar qué es lo que dice la escritura de acuerdo a ciertas cosas, ¿sí? No a todo lo que el hombre me dice, yo lo hago porque es que ellos me lo están diciendo. Es una práctica bonita, no estoy diciendo, es una práctica bonita, pero no todo el tiempo vamos a poder hacerla por X o Y razón, porque llegué tarde, porque llegué corriendo, porque el día no me alcanzó, porque preciso tuve a alguien que se me enfermó, pues hay días que no se puede hacer literalmente las cosas, entonces eso por yo hacer o que me digan que eso es obligatorio y que eso ya me da la pérdida del mandamiento, pues ahí es donde yo tengo que evaluar qué es lo que realmente me están enseñando, ¿no? Y eso es lo primordial. También en Isaías 29 13 al 16 vemos cómo el Eterno habla y vuelve y les da esa exhortación que Yeshua lo hizo a los fariseos. Lo mismo hace Isaías para su época al pueblo, ¿sí? Y acá lo vemos, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Ustedes creen que hoy en día no se ha perdido la sabiduría de la gente? ¿Cuántos dicen ser académicos y hacen unas, eh, perdónenme la palabra, unas burradas que uno dice, venga, o sea, no es que es estudioso y creo que una persona de campo va a decir, venga, o sea, ¿qué es lo que está haciendo este hombre allá? ¿Sí? ¿Por qué dice eso cuando realmente no debe ser así? Y hay cosas que hoy en día ya vemos que los sabios no son tan sabios como dicen ser, ¿sí? Y ni son tan entendidos, o sea, pareciera que se les olvidara utilizar su inteligencia debido a esto que está diciendo el Eterno, ¿sí? Y por eso sigue en el verso 15. Hay de los que se esconden del Eterno, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? O sea, como diciendo, no tengo nadie que me vea y nadie que me diga que si está bien o está mal, porque Dios los está mirando, ¿no? O sea, ese es como un absurdo decir eso cuando realmente Dios nos está mirando todo el tiempo y sigue vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? O sea, es como si el barro le dijera al alfarero, venga, ¿quién eres tú? Tú no me creaste, ¿sí? Imagínense, ¿no? O como si la vasija le dijeras, venga, yo no entendí para qué fui creado, para qué me creaste. Sí, es como contradictorio porque uno ya sabe la función de ciertas vasijas, hacia qué van, ¿cierto? No necesitamos el entendimiento para eso. Y el barro tampoco lo va a necesitar entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque el eterno, y eso es como decir, este televisor no sabe para qué funciona, ¿sí? Funciona para todo menos para lo que fue diseñado. ¿Será que fue así? No. Todos tienen un propósito a cumplir y saben cuál es su propósito. Lo mismo deberíamos de ser nosotros, entender el propósito, dejar de andar por la superficie, por apantallar o por mostrar una fachada bonita cuando por dentro en mi casa está llena de basura, está llena de cosas. No sé si ustedes han visto un programa de Estados Unidos
que es de estos hombres o estas personas que acumulan muchas cosas, incluso terminan teniendo gatos, perros y todo allí, pero no los dejan salir y viven y ni siquiera le limpian esas heces y todo lo que hace el gato y terminan viviendo con todo eso allí. O sea, así terminaríamos siendo cuando nosotros mostramos una casa muy limpia por fuera, pero por dentro nuestro corazón está decayendo. Y eso mismo se lo estaba diciendo Yeshua y en Mateo 23 les dice, es que ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera son muy bellos, pero por dentro están llenos de muertos. ¿No? Es lo mismo que les estaba diciendo. O sea, ustedes realmente no han conocido de Dios y esto es la diferencia que hace entre seguir a Dios y no seguirlo, ¿sí? Entre ser trigo y ser cizaña. Cizaña es aquel que aparenta, es aquel que se muestra ante los demás diciendo yo soy esto cuando en su corazón, cuando en su vida, cuando en su interior está haciendo todo lo opuesto, ¿sí? Imagínense, ¿no? Y por eso es que Jeremías nos dice, vengan, párense, pregunten cuál es el buen camino, pregunten y mirad cuál es la senda verdadera, cuál es el buen camino, ¿sí? Eso lo dice en Jeremías 6:16. Y allí es a donde nosotros tenemos que mirar, hay muchos caminos diferentes. Y es como hay un dicho, todo camino me lleva a Roma, pero no todo camino me lleva a Dios. ¿Sí? Podríamos ver la contradicción. Entonces, si nosotros realmente queremos llegar a las cosas de Dios, queremos cumplir lo que Él me está diciendo, quiero llegar realmente a sus instrucciones, pues ¿qué tengo que ir? Contrario a lo que el mundo me está diciendo. Buscar en sus escrituras, preguntar realmente cuál es el buen camino para yo poderlo obedecer, ¿cierto? Cumplir. A eso es a lo que debo de ser. Por eso... Cuando yo soy injertado a la nación, ¿qué es lo primero que yo debo aprender? Y esto lo dice Romanos 11:17. ¿Qué debemos de aprender? Dice, sí, pues perdón, al revés. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, cortadas, si de Israel alguno del pueblo fue cortado y echado fuera, ¿qué dice? Y tú, siendo olivo silvestre, y tú que creciste fuera de Jerusalén, fuera de Israel, ¿qué dice? Has sido injertado en el lugar de ellas, has sido adoptado. Unos lo desecharon por no estar de acuerdo a los mandatos, pero tú fuiste injertado, fuiste adoptado porque estás guardando los mandamientos que dice y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo que dice, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, ¿qué dice? No te puedes jactar de los demás o en este caso, ¿quién serían las ramas? Judá. ¿Quién sería ese olivo silvestre? Nosotros que estamos en las naciones, que llegamos allá y somos adoptados. ¿Y qué tal yo llegue allá ante los judíos y le diga, mire, Dios me adoptó y yo soy más y guardo mejor que tú? ¿Será que eso es lo bueno? No. Yo no me puedo jactar porque no soy yo la que cumple, no soy yo la que quiero hacer las cosas, sino es Dios el que me pone el querer por el hacer. Es Dios el que me da el sustento, es Dios el que me da la revelación, es Dios el que está haciendo la obra y que también la va a hacer con el judío en su momento, ¿sí? Entonces yo no me puedo jactar, no me puedo enorgullecer de algo que es de Dios, que algo que, ¿quién es el que lo logra? Dios, y no lo logro yo por mis fuerzas, porque de por sí, si nosotros realmente quisiéramos, no estaríamos acá, estaríamos en otro lugar, ¿no? Dios es el que nos pone ese querer como el hacer. Entonces, cuando somos un pueblo, cuando entramos al pacto que Dios nos dio allí en el monte Sinaí, pues es lo que vemos en Éxodo 19:20 y empezamos a confirmar lo que dice en Mateo 5:17 al 20, que recordemos que qué es lo que nos dice en estos versos. En estos versos nos dice que Yeshua no abolió la ley, sino que vino
a cumplirla y a hacer que se cumpla. Entonces, si nosotros andamos como Él anduvo, entonces vamos a empezar a hacer y a obrar de acuerdo a lo que Él hizo. Ah, como Él cumplió los mandamientos, yo tengo que, ¿qué? Cumplir los mandamientos. Y eso va a ratificar en nosotros que el nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? El que está en Jeremías 31 al 33. ¿De que qué? De que Dios va a escribir en nuestros corazones y en nuestra mente todos sus mandamientos. Él los va a escribir, no yo tengo que ponerme a escribir, porque imagínate, yo cómo voy a escribirlo si ni siquiera soy capaz de cuidarme las uñas, si ni siquiera soy capaz de cambiarle el color a mi pelo, pues yo, ¿qué voy a hacer de capaz de coger y escribir los reglamentos de Dios en mi corazón? El único que lo puede hacer, ¿quién es? El que me diseñó, el que me formó, que en este caso es quién? Dios, ¿no? Entonces, en eso consiste tener realmente, y en eso consiste en que seamos trigo, en que andemos de acuerdo a lo que Dios nos dice y nos puso y nos escribió en nuestros corazones y en nuestra mente, ¿sí? Ahí es cuando seremos trigo, ¿sí? Y esto nos lo dice realmente en Juan 12:24, que ¿qué nos dice? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, ¿sí? O sea, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Morir a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios deseos, a nuestra propia manera de pensar hacer las cosas y empezarlas a hacer de acuerdo a quién, de acuerdo a lo que Dios me está diciendo, de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo. Y esto sí que es algo realmente difícil de hacer, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos dicta el mundo? No, tú eres el que vales, tú eres el que haces todo, tú tienes la fuerza, tú eres como un Dios, eso, tú eres el todo. Tienes que tener la autoestima, tu autoestima tiene que volar por las nubes porque tú eres el principal, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el mundo. Pero ¿qué dice Dios? Ante mí no valemos nada. Ante Él, ¿qué valemos? Ante Él, ¿será que podemos hacer las cosas? ¿Será que nosotros somos dignos de estar de pie ante Él? Ni siquiera eso, ¿no? Entonces, necesitamos someternos a nuestro Maestro, someternos a hacer la voluntad de Él para poder dar fruto. Eso lo dice en Juan 15:5. ¿Qué nos dice Juan 15:5? Bueno, creo que acá me toca revisar la cita que dice y acá creo que está dando mal, espérate, porque está mal señalado. Denme en un momento, revisamos, que como siempre me quedo mal vinculado. Listo, ahora sí. Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que permanece en mí y yo en él, que dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestra voluntad, cuando nosotros nos exaltamos y subimos toda nuestra autoestima hasta las nubes, nos enorgullecemos que estamos haciendo. Nos estamos apartando de Yeshua, porque no estamos aceptando que Él es el que nos alimenta, que Él es el que nos da la revelación, que es el que nos da todas las cosas. Pero cuando nosotros empezamos a cumplir lo que dice en el Sermón del Monte, en Mateo 5:3, que dichosos aquellos que son pobres de espíritu, pues definitivamente vamos a empezar a dar fruto. ¿Por qué? Porque reconocemos que Yeshua es el que está haciendo todo posible, no nosotros, sino ¿quién? Yeshua, ¿no? Y por eso en Juan 8:31, ¿qué nos dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? A los que creyeron en él, a los que estaban guardando las leyes de Moisés y estaban caminando y aceptaban que él era su Mesías. Dice, si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Si permanecen en qué? En sus palabras. ¿Cuáles palabras? La del Sermón del Monte, la de Mateo 23, todos estos sermones que él dio, que realmente sí que lo confrontan a uno cuando uno los estudia muy clarito, nos deja definitivamente ver, bueno, entonces yo qué estoy haciendo, estoy andando de acuerdo a lo que Yeshua me está diciendo, de acuerdo a lo que Dios me está diciendo en sus mandamientos, o estoy caminando según mi parecer o lo que el mundo me está dictando que yo haga, ¿no? Entonces, ¿seremos qué? Trigo. Debemos de ser trigo cuando realmente empezamos a hacer lo que Dios nos está diciendo. Pero, ¿qué pasa cuando viene la cosecha y empieza esa separación de la cizaña y del trigo? ¿Qué va a pasar? Ahí es cuando nosotros no debemos de tener temor que venga el sembrador y empiece a recoger, o empiece a hacer ese segador y empiece a recoger todo y empiece a separar. ¿Por qué no nos va a dar miedo? Porque estamos andando de acuerdo a lo que dice las escrituras, ¿cierto? Denos miedo si realmente estamos yendo en contra y estoy enorgullecido y no quiero aceptar lo que Dios está diciendo, ¿cierto? Ahí sí, Dios mío, que tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Porque lo ideal es que seamos, ¿qué? Trigo, más no apariencia. Que no carguemos una careta para decir, ay, mire, yo estoy cumpliendo y estoy haciendo las cosas cuando por dentro estoy haciendo otra muy diferente. Tenemos que tener cuidado en este aspecto. Y vamos a ver varias cosas acá. Y vamos a ver 6 puntos, ¿sí? O 6 frutos que nosotros debemos de tener como frutos de buena tierra. Ligando lo que hemos visto hasta ahora, entre la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Recordemos que todo va conjunto, ¿no? No es una idea aparte, otra cuento aparte, no. Yeshua lo estaba enseñando de una manera muy didáctica y van ligados, van unidos, ¿sí? Entonces vamos a ver estos frutos de restauración, ¿sí? Que son 6 frutos a los que cada uno de nosotros debemos de llegar. El primero, la santificación. Santificación o el ser santo, que es el apartarme del mal. Y no hacer lo que el mundo me está diciendo, aborrecer el mal, andar de acuerdo a los mandatos de Dios. ¿Sí? Si Dios dice en la Torá, no chismes, no empieces a chismear, ¿qué debemos de hacer? No estar chismeando, ¿cierto? Si dice no hurtes, pues ¿qué debo hacer? No robar, ¿cierto? Todas estas cosas es la que nosotros debemos de hacer con santificación. Margarita, porfa, me lees Romanos 6:22. Si estás, no estás, se fue. Bueno, se los voy a leer. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto que la santificación y como fin que la vida eterna. ¿Sí? Entonces, como fruto viene siendo ¿qué? La santificación, el apartarme del mal. O sea, yo empiezo a escuchar lo que me dicen las escrituras y yo empiezo a hacer lo que ellas están diciendo. Eso hace que yo ya no ande conforme a lo que los otros hacen. Me estoy apartando totalmente ¿para quién? Para Dios. Ese sería el primer fruto, ¿sí?
El segundo fruto es que compartir nuestra fe. Algo que sí se nos ha enseñado a lo largo de nuestras vidas, ¿cierto? Es el compartir. Y es algo innato en nuestras vidas, ¿cierto? Encontramos un remedio muy bueno para X cosa y a alguien le pasó eso y está sufriendo y uno qué hace, le comparte eso. Es como natural, ¿cierto? Lo mismo debemos de hacer y de transmitir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, transmitir ese grandioso, ese cambio grandioso que Dios está haciendo en nuestras vidas, y saber y reconocer que Él es el que está haciendo toda la obra. Cuando nosotros transmitimos eso, pues estamos compartiendo nuestra fe, estamos avanzando en esos frutos que realmente debemos de tener. Y de allí empezamos a tener esos frutos que nos habla Gálatas 5:22 al 23, ¿sí? Solecito, porfa, me lees ese Gálatas 5:22 al 23, porfa. Sí, permíteme. Ujú. Gálatas 5, Ajá, 22 al 23. 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Exactamente, gracias. ¿Sí? Entonces a esto es a lo que nosotros tenemos que tener. Empezar a tener amor por los demás, paciencia por aquella persona que, uy, Dios mío, uno se la encuentra y eso habla y habla y habla. O con cualquier cocina, eso no, cosita, ¿sabe cuál es el punto más débil de nosotros? Y de una vez nos pone con los pelos erizados o se nos sube todo y nos ponemos rojos de la rabia, ¿sí? Hay personas que saben, yo no sé cómo hacen para saber cuál es nuestro punto débil, pero saben cómo sacarnos del quicio, ¿cierto? Y ser pacientes con ellos. El mostrar amor, el mostrar templanza, el mostrar mansedumbre. Cuando hablamos de mansedumbre es el controlar nuestras emociones, ¿sí? Porque me dijo X cosa y yo tengo que, ¿qué? Morderme la lengua para no contestar igual y empezar a ser paciente. Algo que definitivamente es algo que sí que nos toca manejar nuestro carácter, ¿no? Porque en esto está ligado todo nuestro carácter y todo lo que es de nuestras vidas, ¿no? Y seguimos con el cuarto fruto que nosotros debemos de tener y cuál es la generosidad, ¿sí? Pablo también habla harto de la generosidad en Primera de Corintios y en otras cartas donde también reconoce esa generosidad que tiene cada pueblo, ¿no? Y esto lo encontramos en Romanos 15, 22 al 29. Deme un segundo, llego allí. Romanos 15, 22 al 29. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir con vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo acá Pablo? Mira, ellos han sido
generosos. Ellos han dado, a pesar de que son gentiles, de que no conocen muy bien, por así decirlo, o que no son parte del pueblo de Israel, han sido generosos de mandar ofrenda para ayudar a los necesitados en Jerusalén, por X o Y razón, ¿no? Y vemos acá cómo él dice que eso es y que él está llevando eso porque ellos son deudores de lo que Dios les está pidiendo, ¿no? Y es ser generoso es algo que nosotros debemos de trabajar en nuestras vidas. Y es algo que incluso Isaías pone un ejemplo muy claro y dice que es más generoso. Una nube que va esparciendo su agua por todo lado o el árbol que muere y se queda allí. ¿Cuál de los dos es más generoso? Yo creo que el árbol, porque al morir va a dejar fruto, No. pero también necesita la lluvia, como que es Ujú. una de la otra, ¿no? Tienen que estar ligados porque el árbol por sí solo no va Ajá, a dar fruto, necesita la lluvia y la lluvia pues regará y dará fruto a otros árboles. ajá. Pero ahí el más generoso realmente es la nube. Porque la nube va regando por donde quiera, no importa si son buenos, malos, salados, dulces, bueno, eso no le importa de qué sean, ¿sí? Va regando su agua, pero el árbol muere en el mismo sitio y ahí se queda y ahí vuelve a crecer, pero ¿qué pasa? No sigue creciendo en abundancia, ¿sí? No sigue fructificando, Sí, aunque hay unas maticas que sí, mejor dicho, echan semillita y eso cunden todo que hasta uno le dice, no, eso mejor dicho es una plaga, ¿cierto? Es la diferencia entre un árbol y una nube, ¿no? sí es verdad. Entonces, esa es la generosidad que nosotros debemos de tener. Sin importar que alguien me lastimó, yo tengo que darle. Sin importar que alguien me dijo, es que eres feo, es que no sé qué, y te dijo de todo, tengo que darle. ¿Por qué? Porque estoy llamado a ser generosa sin importar las circunstancias, sin importar el momento. Eso hace y demuestra que, ¿qué? Que yo realmente estoy con Dios, que no solo ayudo a aquellos que me aman, porque pues, ¿qué dijo Yeshua? Eso lo hace todo el mundo. ¿Qué nos diferencia al mundo? Pues nada. ¿Qué nos va a diferenciar? Ayudarle a aquel a que realmente no lo merece, ¿no? O bueno, que a nuestros ojos no lo merece. ¿Qué sigue diciendo? Después de la generosidad, pues empieza ¿qué? Las buenas obras. Y esto lo vemos en Colosenses 1:10. Solecito, ¿me ayudas con ese verso, por favor? Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ujú. Entonces, en toda buena obra, entonces, ¿cuál es buena obra? Ayudando a los ancianos, ayudando a los enfermos, ayudando al vecino en necesidad, bueno, muchas cosas que nosotros podemos ayudar, ayudando a los huérfanos, a las viudas, a todo aquel que está necesitado, esos son buenas obras. Hacer el bien, siempre hacer el bien, y eso es algo que permanece o es más en el Shabbat, ¿no? El hacer el bien a los demás. ¿M? Y por último, fruto, entonces sería el sacrificio de alabanza. Y esto lo vemos en Hebreos. En un segundo llego a Hebreos, que hoy se me pierden los libros. Hebreos 13, ¿sí? En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y esto es practicar, esto es empezar a alabar a Dios de una manera en que no solo debe ser alabanza por medio de cantos, por medio de adoración, sino por medio de mi misma vida. El yo ser coherente de acuerdo a lo que estudio, de acuerdo a lo que predico, de acuerdo a lo que hago.
¿sí? Todo que vaya encaminado. El practicar constantemente esto y el no jactarnos de esto, sino andar humildemente como lo hizo David. David realmente es un ejemplo muy claro de la alabanza en plenitud. ¿Por qué? Porque él se humillaba cuando caía, ¿cierto? Se humillaba cuando estaba alegre, se humillaba ante Dios y aceptaba que gracias a Dios era que él estaba en el poder. No se jactó o no dijo esto me pertenece a mí, voy a luchar por eso, no. Antes que dijo cuando Absalón se lo quitó, dijo, pues si es de Dios, va a ser de él y si no, me lo va a volver a dar, ¿no? Imagínense, o sea, nosotros estar diciendo eso y yo digo que David fue uno de los más coherentes, o sea, trató de vivir de acuerdo realmente a lo que dice las escrituras. A ese punto debemos de nosotros estar practicando lo que Dios nos está diciendo y con estos frutos realmente llegaríamos a entender muy bien lo que es la diferencia entre la cizaña y el trigo, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Otra cosa que tiene la cizaña diferente al trigo y es que no sé si ustedes han visto, pero la cizaña cuando da fruto, es que acá no tengo esa imagen, eh, déjenme un momento a ver si la encuentro acá en el computador. En un momento. Y es que la cizaña cuando da fruto, ustedes lo pueden ver, perdón, la cizaña no da fruto, el trigo es el que da fruto, ya estoy hablando lo que no es. Cuando empezamos a ver acerca de esto, no la tengo acá en el compu. Hay una imagen que realmente nos muestra realmente esto, que es la cizaña siempre permanece erguida, ¿sí? No se dobla nada, sino que lo contrario al trigo al momento de tener al tener fruto, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues se humilla, ¿sí? Es como decir, su rama empieza a bajarse, ¿sí? Empieza a doblarse. ¿Sí? Dame un segundo, miramos a ver si hay una imagen que me gusta mucho verlo en esta representación, ¿sí? Acá podemos ver un ejemplo de la cizaña del trigo. La cizaña siempre va a permanecer así, no se va a doblegar, o sea, y es como lo que Yeshua estaba diciendo, ¿no? Si ustedes permanecen orgullosas, permanecen con orgullo, con altivez, pues van a ser humillados, ¿sí? Pero si se humillan, pues van a ser enaltecidos. Y realmente los que vamos a llevar frutos o los que llevemos frutos, pues realmente va a llegar un momento en que vamos a ser ¿qué? Enaltecidos porque nos estamos humillando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y le estamos diciendo acá te traemos los frutos, ¿sí? Pero con humildad, pero sabiendo que gracias a Él fue que los conseguí. No todo lo contrario a lo que hace la cizaña, porque va con altivez, con orgullo, diciendo yo soy el que hago todo. Esa es la gran diferencia realmente entre ser trigo y cizaña. ¿Listo? Con esto terminaríamos esta parábola. No sé si tengan dudas, preguntas o inquietudes acerca de esta parábola de la cizaña y el trigo. Pues la No, verdad a mí me quedó muy claro. Ujú. Gracias, Julie. ¿Vale? para mí lo mismo está entendible, Juliet. Listo, vale. Entonces vamos a ir con la siguiente, vamos a ver si la alcanzamos a ver en estos 40 minutos que nos queda, tiempo va volando, y vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Una parábola muy chiquita, pero que tenemos que entender muy bien, que debemos de saber realmente hacia qué es lo que está hablando, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos dice esta parábola. Dice, otra parábola les refirió diciendo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Otra vez vemos la definición, campo y hombre, ¿sí?
Acá cuando hablamos de campo, si ustedes miran, cuando Yeshua explica lo que es la cizaña y el trigo, si no estoy mal, ahí está hablando que el campo es el mundo, ¿sí? Ya les doy en cuál verso es. Déjenme un momento porque perdí la cita. En, acá. En el verso 38 de este capítulo dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Sí? Entonces ahí ya entendemos de qué está hablando. ¿Listo? Igual este creo que lo vamos a retomar cuando hablemos de estos versos. ¿Listo? Y si no, pues lo podemos volver a retomar un poco. Entonces, ¿qué dice? Entonces dice que un hombre tomó una semilla de mostaza y la sembró ¿en dónde? En el campo o lo que para nosotros sería el mundo, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que decir Dios sembrando su palabra en el mundo, ¿sí? Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Bueno, vamos a ver que nos puede cambiar un poquito el significado, lo que nosotros vamos entendiendo acerca de la semilla de mostaza. Incluso hay canciones muy famosas acerca de esto, ¿cierto? Hay una canción acerca de la semilla de mostaza que es muy bonita y nosotros la cantamos a viva voz. Bueno, a mí me encanta mucho, pero a veces no entendemos el significado. Y vamos a ver que por lo menos hay ciertos comentaristas que dicen acerca de eso. Dice un comentarista, dice la semilla más pequeña que un agricultor utilizaba era la semilla de mostaza. Jesús enseñó esta parábola para mostrar que el reino tiene comienzos pequeños, pero crecerá y producirá abundancia. Cuando realmente no estaba hablando de esto. ¿Sí? Dios sí tiene, y él utiliza comienzos, o sea, no es tan, la interpretación que ellos entienden no es lo que dice esta parábola, pero sí es lo que enseña la Biblia. O sea, la Biblia dice, escogió a un hombre, empezó con un comienzo chiquito, pero vemos que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. O sea, no va a ser un final chiquito, va a crecer en abundancia. Digamos que en ese aspecto, pues no están tirando tan mal, pero el problema es que eso no tiene nada que ver con esta parábola. Vamos a ver realmente qué es lo que está diciendo, ¿sí? Pero antes de eso, necesitamos ver cuál es la semilla de mostaza y cómo es su crecimiento, ¿sí? Y para eso les traje un video, ¿sí? Aquí les pido, tienen que, si no estoy mal, tienen que leer porque está en otro idioma. ¿Listo? Creo que está en inglés. Entonces, para que si no, es porque no lo miré antes, entonces estoy un poco, pero para que lo sepan, ¿vale? Le pongan mucho cuidado cuál es la semilla de mostaza y cuál es el árbol. Ahí lo van a mostrar, bueno, no árbol. Ya ahorita van a ver la mata realmente de esta semilla, ¿listo? Bueno, ahí ya empieza a hablar ya más acerca de la mostaza, pero si vemos toda esa imagen más o menos que se daba de la flor, denme en un momento les revuelvo esto, ese es un campo de mostaza, de la plantica de mostaza, realmente no es un árbol, ¿sí? O sea, y ahí es donde tenemos que mirar, bueno, pero ¿por qué Dios dijo que pasaba de ser una hortaliza, si no estoy mal, que es lo que dice? En un segundo, porque si no sigo palabras que no son. Creció, sí, como la mayor de las hortalizas, crecen igual que la mata de un tomate, y la mata de un tomate no se convierte en árbol. Lo mismo que otras matas no se convierten en árbol, pero dan frutos grandiosos, ¿no? Y acá vemos que esta semilla es tan chiquita, tan diminuta, no sé si ustedes vieron la mano de ese señor que estaba totalmente llena de semilla, es algo impresionante toda esa cantidad de semilla en una mano, ¿no? Y vemos como incluso cuando la semilla está seca, pues forma casi como el sonido de una maraca, ¿no? Tenemos una maraca natural, podemos conseguirnos esa matica y hacer música, ¿no?
Entonces, si vemos, es muy diferente a lo que nosotros veníamos entendiendo. A nosotros nos decían, no, esa semilla empieza a crecer hasta convertirse en ¿qué? En árbol, cuando realmente no es así. Por eso tenemos que empezar a ver, y por lo menos si ven esa semilla de mostaza es así, literalmente es un granito bien chiquito, yo creo que es bien diminuto, ¿sí? Y esto a lo largo acá y en esta parábola, esta semilla de mostaza sería igual a ¿qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza de una manera tan chiquita en nuestras vidas que después se vuelven algo trascendental, en algo muy grande para nosotros, ¿cierto? Pero vamos a ver que también a nivel histórico pasa algo, ¿sí? Y ese es el problema que necesitamos entender. ¿Qué pasa con esta semilla que crece como hortaliza, como una mata? Realmente esta mata de mostaza crece más o menos hasta dos o creo que 2 hasta 3 metros, no crece más, o sea, de ahí no crece más y ya de ahí empieza a, a morirse, ¿sí? Ya no crece más de eso. Entonces, tenemos que ver por qué se convierte en árbol. Este sería un fenómeno, algo que no es natural, ¿sí? Entonces, al no ser natural, tenemos que ver acá que algo que iba a empezar pequeño, que algo que iba a empezar a ser algo bueno para todos, tendría que hacer una transformación que empezaría a tergiversarse para convertirse en algo grande, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Y lo mismo pasó con Israel. Israel tiene sus comienzos chiquitos, como lo dije ahorita con Abraham. Empieza por un hombre anciano, ¿sí? O sea, le agrega más valor porque era viejito. No es lo mismo que tener a alguien en su juventud, ¿cierto? Empieza desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? Lo mismo lo vemos con el nombre Israel. El nombre Israel empieza con la letra Yud, que es la letra más chiquita, y termina con la letra Lamed, si no estoy mal, ¿sí? Sí, con la letra más grande del alfabeto, que sería, si no estoy mal, es la Lamed, si no me corrigen. Yo casi de letras no sé, trataba de aprendérmelas, pero no me entran. Creo que la más grande es la TAP. La TAP, no, no, la TAP es la señal de la cruz. Espérenme, les averiguo yo dónde tengo eso. Bueno, déjenme los miramos acá. Yo les averiguo cuál es el nombre de esa letra. Sí, es la Lamet. Ustedes la ven ahí, se las estoy colocando. Es la Lamet, ¿sí? La que realmente es la más grande. No estaba tan mal. Entonces, es la letra Lamet, la más grande del alefato. Entonces, Israel tiene sus comienzos chiquitos y va a terminar en un algo muy grande, que eso ya lo vemos directamente en el Apocalipsis, ¿no? Que ya es cuando es el cumplimiento de todas las cosas. Entonces, así mismo, pues vamos a ver cómo es que esta parábola tiene que ver con algo que pasaba para la época de Daniel, ¿sí? Para la época de Daniel, recordemos, ustedes se acuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño de que empezaba con algo muy chiquito, con una semilla muy chiquita y empezó a hacerse un árbol grande que empezó a hospedar muchas aves del cielo y que este sueño que tuvo Nabucodonosor es muy parecido a lo que dice el verso 32 o el siguiente verso de esta parábola, que dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esto es algo que pasaba realmente aquí con ese sueño de Nabucodonosor. Sí, y para eso vamos a ver qué era ese sueño de Nabucodonosor, vamos a recordarlo y a tenerlo presente de una manera muy visual. A mí me gusta lo visual. Ustedes saben que yo no voy ahí a lo esto me gusta más lo visual porque me queda mucho más, ¿listo?
Entonces vamos a ver este sueño que tuvo Nabucodonosor. Si vemos, pues ese fue el sueño de Nabucodonosor. Si vemos, empieza desde muy chiquito hasta volverse un árbol demasiado grande, pero eso es señal de qué? Del orgullo, ¿sí? El orgullo que tenía Nabucodonosor de decir, yo tengo todo este reino, todo esto es mío, yo lo coroné por mi propia mano, por eso, cuando realmente ¿quién se lo dio? Dios, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este sueño, vamos a también tener y ver qué es realmente lo que estaba pasando acá en esta parábola, ¿sí? Y eso es tristemente lo que va a pasar con nosotros, ¿sí? Abraham llegaría a ser muy grande, Israel tendría que ser un comienzo muy chiquito hasta muy grande. Esa es una de las interpretaciones. Vamos a ver que hay casi dos interpretaciones acerca de esto. Y lo primero que podemos ver es esto, que Israel comienza muy chiquito y empieza a engrandecer y su descendencia se multiplica y todas las aves del mundo, todos los que estamos en el mundo, en algún momento vamos a llegar ante Yeshua, ¿cierto? A vivir con Él y a crecer con Él. Y muy posiblemente podríamos decir esto, ¿cierto? Pero si nosotros basamos en los símbolos que ya nos había dado Yeshua, en las otras parábolas, pues vamos a ver que está hablando de un campo que representaría ¿qué? El mundo, ¿cierto? Está hablando acerca del maligno, del cual son qué? Son estas aves que vienen sobre el árbol a vivir, ¿sí? De este árbol grandioso, ¿no? Este árbol grandote, ¿sí? Y estos árboles y estos pájaros que se hacen, que se empiezan a comer, lo que estábamos viendo en el camino, la parábola del sembrador, aquella semilla que son de los incrédulos, de los indiferentes, de los que no quieren escuchar la palabra, ¿cierto? Entonces tenemos esa tergiversación, ¿no? Ahí pasa algo. Entonces, para ver qué está pasando con esta parábola que está muy relacionado con lo del el trigo y la cizaña, ¿sí? Y es donde vemos que Israel va a empezar a ser mezclado en todas las naciones, ¿sí? Y empezar a mezclarse, empezar a olvidar sus inicios, empezar a olvidar sus raíces, hasta tal punto que pierdan su identidad, ¿sí? Y eso es lo que hizo el maligno. Nos robó nuestra identidad, nos quitó lo que somos y pensábamos que estábamos en lo mejor cuando realmente no estábamos haciendo lo bueno, ¿cierto? Estábamos totalmente equivocados, pero ya el Eterno nos empieza a mostrar. Y entonces, esta es la parábola que vemos que después que entendemos todo, pues volvemos a las cosas de Dios y empezamos a hacer de abundancia, a fructificar, ¿cierto? Que eso ya es cuando llegaríamos a estar delante de Dios y ser realmente ese árbol grandote con mucho fruto, ¿sí? Esa sería la primera interpretación. Pero hay una segunda interpretación que podemos sacar y está relacionada con este árbol o con este sueño que tuvo Nabucodonosor. Y es que el movimiento de Yeshua empezó muy chiquito, empezó con un hombre, ¿sí? Empezó con Yeshua. Empezó él dándole la Torah y la verdadera interpretación de las escrituras a quienes, a sus discípulos, ¿sí? Los cuales pues no tenían el conocimiento de nada, no sabían, era iletrados, ¿sí? Como lo dice ahí en Hechos 2 y les dice, estos son pescadores que van a saber, pero a ellos les da y les muestra la enseñanza de todo. Empieza con un movimiento muy chiquito, empezó con algo muy chiquito que fue creciendo a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué pasó después para los primeros siglos, para el siglo primero y dos, a finales del siglo primero y a todo el siglo dos? ¿Qué empezó a ver? Se empezó a distorsionar esta semilla. ¿Por qué? Porque como esta palabra y los discípulos empezaron a llevarla a los gentiles,
pero también empezó la persecución de Roma hacia los judíos, pues hubo momentos en que ciertas comunidades, los judíos tenían que irse por miedo a ser muertos, por miedo a hacer otra cosa, y quedaban quienes, los gentiles ahí. Entonces, al quedarse los gentiles, empezaban a poner de sus mezclas de lo que ellos más o menos entendían y estaba empezando a tergiversarse las escrituras. Hasta tiempo más adelante, ¿sí? Cuando empieza el maligno a tergiversar todo. Y esto lo vemos para la época de Constantino. Constantino, ¿qué hizo? Tomó todas las enseñanzas, todo lo que estaban hablando de Yeshua y lo tergiversó totalmente. Empezó a decir que Yeshua no era conforme a lo que los judíos estaban pensando, era un hombre que creó otra religión, otro pensamiento, creó otras cosas, ¿cierto? Y empezaron a celebrar su nacimiento el 25 de diciembre, ya no estaba el día de reposo del sábado, sino el domingo, y empezaron a hacer muchas tergiversaciones que hizo que se convirtiera en un árbol tan grande como hoy conocemos, ¿cierto? Y donde empieza sus comienzos muy chiquitos, pero se empieza a hacer una tergiversación total, ¿sí? Donde hoy en ese árbol, ¿cuántos pájaros están a nivel mundial? Muchos, ¿cierto? Muchos de nosotros, muchos de pájaros de diversos colores, blancos, negros, rosados, amarillos, fucsias, verdes, bueno, de los colores que ustedes se imaginen de pájaros, y eso hablando de de los diferentes colores de las naciones, ¿cierto? Están allí en ese árbol diciendo adorar a un Yeshua que aborrece los mandamientos, que aborrece la Torah y que realmente ese no era lo que Dios quería mostrar, ¿sí? Por eso empieza a hacer y dicen y hacen nido en sus ramas, mostrando ese cambio, esa tergiversación que llegaría a tener realmente la palabra de Dios desde un comienzo hasta un final, ¿vale? Y que realmente a nivel histórico, pues lo hemos cumplido hasta el día de hoy. Sabemos que muy posiblemente igual que lo que pasó con el sueño de Nabucodonosor, este árbol va a ser destruido, va a ser desgajado, se va a mostrar la verdadera identidad de Yeshua y todos los pájaros, aquellos que realmente somos esa buena semilla, somos ese buen terreno, somos esos pájaros que realmente disciernen la verdad y están con él, pues realmente van a ir a habitar con él. Vamos a hacer fruto de verdad. Sí, que eso realmente, pues sería lo más grandioso, ¿no? No sé si hasta ahora quedó bien entendida esta parábola de la semilla de mostaza, ¿sí? ¿O quedó alguna duda? Mm, No, bien, pues lo entendí bien, Juliecita. Ujú. Pues no sé, Solecito, si la... Yo creo que sí. sí, sí, de hecho me quedó claro, al principio como que no le encontraba la relación, pero ya al final con la explicación que nos diste ya le Sí, entendí. Ujú, con la explicación que dio del árbol de no, ay, me trabé, no, Nabucodonosor. Sor. ujú, Sí, entonces ya uno la entiende más. Mm, ujú. sí, señora. Vale, pues eso es lo ideal que se vaya entendiendo todo esto, ¿no? Porque pues ahí es donde nosotros vamos a aprender realmente la gran diferencia y por eso les digo, vayan haciendo relación con lo que vamos estudiando. Ya ahorita cuando entremos a las otras parábolas de la levadura y de las otras palabras que habla del tesoro, de la red, de la perla, ¿sí? Todas estas también van conectadas a este mismo evento, a esto mismo que vamos yendo. Si vemos, vamos caminando. Primero, ¿qué debemos de hacer? Buena tierra. ¿Cómo voy a vivir en esa tierra dando buenos frutos, ¿cierto? Viviendo de acuerdo a lo que el Eterno me dijo. Y de ahí, pues voy a pasar a hacer ¿qué? Hacer la voluntad del Eterno.
¿sí? ¿Y cómo voy a saber si estoy haciendo o no estoy haciendo? Permaneciendo en la palabra, no dejando que se tergiverse lo que realmente el Eterno quiere mostrar. Y es decir, nosotros ya estamos saliendo de ese árbol grande de confusión, de malentendidos y estamos empezando otra vez a ir y llegar a buscar esa semillita chiquita, buscar esos primeros pasos que Yeshua nos estaba diciendo que debemos de hacer, ¿no? Volver a nuestras raíces para poder encontrar realmente cuál debe ser nuestro camino, ¿no?